Buen día, soy la doctora Carolina Caicedo Lara y el día de hoy les traigo las novedades en el diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario en adultos. Como objetivos tenemos reconocer los retos actuales en cuanto al diagnóstico y tratamiento de infecciones del tracto urinario, definir objetivos específicos, definir los factores de riesgo asociados a las infecciones del tracto urinario en adultos, determinar los patógenos más frecuentes y aquellos resistentes, especificar las actuales formas de tratamiento y manejo de las infecciones del tracto urinario. Como definición tenemos que la infección del tracto urinario o ITU es un término colectivo que describe cualquier infección que involucre cualquier parte del tracto urinario. Además, es considerada una respuesta inflamatoria del urotelio a la interacción de la virulencia de las bacterias y una serie de factores específicos e inespecíficos de las defensas del hospedador. Ahí tenemos toda la zona que comprende el tracto urinario, riñón, uréter, vejiga y uretra. Como clasificación tenemos que estas están definidas como infección urinaria no complicada, complicada y las demás que encontramos. La infección urinaria no complicada es una infección aguda, esporádica o recurrente del tracto urinario inferior como cistitis no complicada o superior, pielonefritis no complicada, limitada a mujeres no embarazadas, pacientes sin anomalías anatómicas ni funcionales del tracto urinario. La infección urinaria complicada, pues viene a ser más compleja. Infecciones urinarias en un paciente con una mayor probabilidad de que de alguna forma tenga un curso complicado, es decir, hombres, mujeres embarazadas, pacientes con alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, uso de catéter urinario permanente, enfermedades renales o inmunocompromiso o que es un paciente inmunocomprometido de forma concomitante. La infección urinaria recurrente viene a estar englobada dentro de las complicadas y no complicadas, con una frecuencia de al menos 3 episodios al año o 2 en los últimos 6 meses. Una infección urinaria asociada a catéter va a ocurrir en una persona cuyo tracto urinario está actualmente cateterizado o ha tenido un catéter urinario en las últimas 48 horas. Y urosepsis va a ser la disfunción de un órgano. Esta viene a ser potencialmente mortal, causada por la respuesta inadecuada del huésped a una infección originada del tracto urinario y órganos genitales masculinos. Dentro de la infección del tracto urinario, como vimos, están entre complicadas y no complicadas. Tenemos la forma en cómo tratarlo. El diagnóstico dentro de las no complicadas usualmente puede ser netamente clínico, ayudándose obviamente a un examen de orina y a un urocultivo. ¿En qué nos ayuda también, como en la pielonefritis, tener un hemograma y una ecografía renal? Pues en el hemograma vamos a poder evidenciar la elevación de los glóbulos blancos. Y en la ecografía renal ver la inflamación, visualizar la inflamación del riñón o de las vías urinarias. En los tratamientos actuales de las infecciones no complicadas, de forma empírica también podríamos utilizar la fosfomicina y la nitrofurantoína, o las cefalosporinas de primera generación como la cefalexina. Lamentablemente, el uso indiscriminado en infecciones de vías urinarias o sospecha de las mismas, de estos medicamentos, ha creado que muchos de ellos ya no sean viables, porque muchas de estas bacterias presentan una resistencia, no solo a medicamentos que son por vía oral y de uso ambulatorio, sino a medicamentos que ya vienen a ser clasificados como de uso hospitalario, como la gentamicina y la amicacina, pues estos requieren un uso delicado al ser medicamentos inyectables y de amplio espectro. Entonces, muchas veces es necesario para evitar que éstas se transformen en infecciones complicadas o que sean infecciones recurrentes, la utilización de
el urocultivo para determinar el patógeno y su sensibilidad con el antibiograma, puesto que también son ya resistentes a fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. Entonces, tenemos que dentro del uso hospitalario, para las infecciones complicadas, vamos a tener el uso de aminoglucósidos como gentamicina y amikacina, cefalosporinas de tercera generación o penicilinas de amplio espectro. Y si es una hito complicada nosocomial, es decir, por patógenos ya presentes en el ámbito intrahospitalario, el uso de carbapenémicos. Recordando siempre que los pacientes que estén cateterizados siempre van a tener un mayor riesgo si estos están hospitalizados de manera prolongada de presentar infecciones complicadas nosocomiales. Muchísimas gracias por su atención. Como recomendación final, pues tratar de no llevar el uso indiscriminado de antibióticos, limitar el uso de ellos, por más que el paciente crea que su infección o su problema o su dolor de vías urinarias requiere el uso de antibióticos, muchas veces es prudente si no se tiene una analítica o signos clínicos asociados como fiebre, puño percusión positiva, además del dolor, disuria, poliaquiuria y tenesmo, eh, es preferible una aproximación cautelosa al uso de antibióticos para evitar que sigamos agotando la posibilidad de poder tratar estas enfermedades que son frecuentes en el ámbito de consulta externa y de atención primaria. Recordemos que la información la tenemos nosotros, no los pacientes. Aunque malinformen muchas veces en las farmacias, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar al paciente y prevenir futuras pandemias eh, por agotar el uso de antibióticos al haber hecho un uso indiscriminado de los mismos. Muchas gracias.